Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su programa Montgomery al Día y como de costumbre, su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Y bueno, contentísima y llena de energía en el día de hoy porque al fin las nubes se han medio que apartado y está el sol calentándonos nuestra existencia. Más que es la semana de que celebramos el amor, la amistad, vestidita aquí de colorado, de roja. Estoy de rojo, con el cabello rojo, el vestido rojo, los labios rojos, porque verdaderamente esa es la pasión que tenemos por lo que hacemos en este lugar. Pero bueno, en el día de hoy les vamos a traer muchas información sobre eventos que se van a llevar a cabo acá en nuestro condado del Montgomery. Pero antes, fíjense que me está acompañando Joe Rosado, ya ustedes lo conocen, él ha estado acá en nuestro programa en varias ocasiones y Joe trabaja con nuestra oficina de protección al consumidor. Muy buenas tardes, bienvenido y hoy nos traes medias que malas noticias, pero también nos vas a traer los tips para que nuestra gente se proteja sobre algo que está ocurriendo acá. Bienvenido, Joe. Muchas gracias. Fíjense que en el día de hoy nos va a hablar, para aquellos de ustedes que van a las tiendas, especialmente esta semana, que vamos a ir a comprar los chocolatines, los regalitos para nuestras parejas, nuestros amados, amadas, y usted quizás va a pagar con la tarjeta de crédito. Bueno, antes de que usted se lance al centro comercial a utilizar sus tarjetas de crédito, escuche lo que yo va a aconsejarle en el día de hoy. Ojo, cuidado, porque usted no sabe que le están cobrando hasta un 4%, inclusive adicional de sus compras y que es permitido en el estado de Maryland. Así que no se vaya, porque en cuanto regresemos, yo les voy a decir a ustedes qué es lo que usted tiene que hacer para verdaderamente precaver de que un porcentaje del 1 al 4% sea incorporado en sus compras que usted hace con tarjetas de crédito. Queremos exhortar a todos los parejos, los esposos, los novios, que sí, que vayan, que compren, que te hagan regalos a sus queridísimas damas, pero que a la vez, ojo, al utilizar las tarjetas de crédito. Así que inmediatamente regresamos con consejos por parte de Joe, de nuestra oficina de protección al consumidor. Rubia querida, yo te sigo diciendo rubia, a mí no me importa, te cambiaste el color, pero para mí tú eres la rubia divina. Vete a la pausa comercial que enseguida regresamos. Quiero que recuerde el número 311 para que encuentre solución y reciba información sobre todos los servicios que ofrece el Condado de Montgomery. Yo soy Hilda, una de las operadoras del 311 que habla español. Usted nos llama, nosotros tomamos su pedido y lo dirigimos al departamento el cual le va a otorgar el servicio. Muchas veces me llaman averiguando el proceso sobre asistencia médica para sus niños. Yo les proceso el pedido con el departamento de salud. ¿Busca un permiso para construir? Llámeme. Estos son algunos de los servicios que nosotros ofrecemos. Aquí hasta le procesamos una orden para reparar un bache en la calle donde usted vive. Yo me llamo Julie y también soy hispana y estoy aquí para servir a los latinos que viven en el condado de Montgomery. Por ejemplo, si usted me llama y necesita alimento, yo les puedo hacer un referido a la organización Maná para que los pongan en la lista de distribución de comida. Si necesita información sobre programas de recreación, también me pueden llamar. ¿Está esperando el bus Ride On? Llámeme, yo le puedo decir cuándo llega el autobús. Llame al 311 y una de nuestras operadoras que habla español le ayudará a procesar su petición de servicio. Y también recibimos quejas. Marque el 311 y oprima el número 1 para hablar con una de ellas. De lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si prefiere por internet, entonces visite mc311.com las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí.
Y bueno, muchas gracias. Gracias por continuar esa sintonía. Aquí está Joe de nuestra Oficina de Protección al Consumidor. Como dije anteriormente, la semana de celebración del amor, de la amistad. Las personas van a hacer sus regalitos de compras a los centros comerciales. Pero si usted utiliza su tarjeta de crédito, prepárese, porque usted no sabe que hasta puede, le van a meter por ahí, le van a incorporar hasta un 4%. Joe está aquí. Joe, dime de qué se trata eso, porque entró en vigor el mes pasado y la mayoría de nosotros ni sabíamos que eso nos estaba pasando. Bueno, tradicionalmente los negocios antes le añadían el costo del uso de la tarjeta de crédito a la mercancía que vendían. Desde el día 27 de enero del 2013, ellos pueden pasarle esos costos al consumidor. O sea, lo que quiero decir es que yo como una tienda de venta de productos al por menor, yo utilizaba la máquina esta que alquilo, ¿no?, de tarjeta de crédito, y por utilizarla, por ese servicio, yo como empresario le pagaba un porcentaje a quien me estaba dando la tarjeta de crédito, ¿verdad? Exacto. Correcto. Y ahora ese porcentaje lo paga directamente el consumidor. Se lo pasa al consumidor. Se lo pasa al consumidor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para darse cuenta específicamente en qué negocios se le está pasando ese recargo adicional? Primero es requerido que tenga algún tipo de anuncio en la entrada. ¿Algún rótulo, algún letrero? Algún rótulo, letrero en la entrada. Y también puede ser en la caja registradora. Ajá. O en el recibo, donde especifique el costo de ese recargo. Ese recargo varía por tarjeta de crédito. Nunca le pueden cargar mucho más de lo que la tarjeta de crédito requiere o lo que ellos pagan a la tarjeta de crédito. O sea que, por ejemplo, estamos acá en el área de Wheaton. Aquí está el centro comercial de Westfield en Wheaton. Todos los propietarios de negocios que están adentro de ese centro comercial, todos tienen que tener un rótulo, un letrero que diga, si usted utiliza la tarjeta, qué sé yo, X, no vamos a mencionar ninguna en específico, usted utiliza esta tarjeta, le vamos a cargar tanto porcentaje adicional. Es una opción del comerciante. Es una opción, no es la ley. No es la ley, es una opción. Y bueno, como es una opción, me imagino que ninguno la utilizará, Exacto, ninguno va a poner el rótulo. Hasta ahora no la han usado. Ok. Pero esperamos que poco a poco se den cuenta de este recargo y empiecen a cargarlo. Pero no es una opción, no es un requisito. Porque esto entró en vigor a finales del mes pasado, a finales del mes de enero fue que entró en vigor, donde los comerciantes pues tienen la opción del recargo que las tarjetas de crédito, que ellos pagarían de su bolsa a las tarjetas de crédito por utilizar las máquinas de ellos y por el servicio de utilizar la tarjeta de crédito, pues se lo transfieren al consumidor. No hay una ley específica, me lo acabas de decir, que ellos tengan que decirle al consumidor, le vamos a poner adicional a usted un recargo del 4%. Ese recargo no se va a ver, por ejemplo, en la factura que me van a dar a mí de mi compra. ¿Dónde se ve ese recargo? ¿En la factura de la tarjeta? Al final del pago. Si usted compra $25 Ajá. en mercancía, en su recibo al final puede decir uso de tarjeta de crédito o credit card fee. Ajá. Tanto por ciento o tanta cantidad. Ok. Ese recargo adicional tiene que estar entonces en el recibo que nos dan cuando hacemos la compra de lo que hayamos comprado. Yo veo que compré $25 y veo que hay un recargo adicional. ¿Qué hago yo con mi recibo? ¿Me peleo ahí mismo con el mercader? Usted tiene la opción de decirle a la cajera o el cajero que usted no quiere pagar ese recargo. Okay. Si ellos rehúsan quitarle ese recargo, entonces usted puede decirle, pues, le voy a devolver su mercancía y me voy a otro lado donde no me recarguen ese recargo. O sea, porque esto es opcional por parte del mercader. Es opcional. Del que te vaya a vender el producto. Esto es opcional. Ya tenemos algunos casos, digamos, acá en el condado de Montgomery, donde ya se haya reportado algunos que ya lo estén implementando desde que esto entró en vigor hace un par de semanas. Hasta ahora no tenemos ni un caso. Okay. Pero no quiere decir que no aparezcan, porque la gente no está chequeando su recibo.
Exacto. Mire, para aquellas personas que tengan alguna pregunta para yo, porque aparte del tema este de las tarjetas de crédito, pues es la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery, donde verdaderamente ellos abordan muchísimos temas en cuanto a lo que es estafas, fraudes, problemas, todo relacionado con protección al consumidor. El número de cabina acá, usted lo conoce, el 301-962-1540, 301-962-1540. Si usted tiene alguna pregunta para yo, pues déjenos saber, llámenos en este momento, quizás él le pueda contestar. Ok, yo, entonces digamos que esto comienza a implementarse en las tiendas acá, que yo voy a la cajera y le digo, mire, ustedes me están cobrando un 4% adicional, yo no quiero pagar esto. Se rehúsen, por supuesto, a sacármelo a darme crédito por lo que me están cobrando adicionalmente. ¿Qué papel va a jugar la oficina entonces de protección al consumidor? Bueno, en ese caso es la opción del comerciante. Ajá. No hay ninguna ley que prohíba ese recargo. Ajá. Pero si el comerciante quiere mantener una buena clientela, exacto, debe entonces eliminar el recargo. O sea que más o menos tenemos las manos atadas, que una vez que los comerciantes se despierten todos y quieran cobrarnos el 4% y lo empiecen a hacer, lo único que podemos hacer es pelearnos con la cajera. Imagínate tú, cómo le va la mano. Creo que tenemos una llamada telefónica, tenemos varias llamadas telefónicas. Cada vez que tú vienes, Joe, pues la gente se arrebata porque, oye, como hay estafas en este pueblo. Sí, por favor, adelante. La primera llamada, por favor. Sí, la pregunta mía es, ¿ese recargo sería solo para las tarjetas de crédito o también para las del banco? Toda tarjeta de crédito, excepto tarjeta de débito o tarjeta de regalo. Ok, que la mía es débito. Sí, la débito no hay recargo. Ok, la de débito no hay recargo. Y también usted mencionó, creo que American Express. Si usa American Express, esa compañía prohibió ese recargo. Ok. Básicamente es que las compañías de crédito pues les dio la autoridad a las personas con las que ellos hacen negocios, con los mercaderes, los comerciantes, de que si ellos quieren transferir este monto al consumidor, que el consumidor lo tiene que pagar. La próxima llamada, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para el señor Joe. ¿Esa tarifa va incluida en todas las tarjetas de tienda? Por ejemplo, yo me voy a comprar a Macy's, JCPenney o cualquier otra tienda, ¿eso me lo van a aplicar a la tarjeta? Si esa tienda va a usar ese recargo, sí. Si ellos decidieran que lo van a utilizar y transferírselo al consumidor, sí. La recomendación es, fíjese, como la ley esto ha entrado en vigor, esta opción ha entrado en vigor recientemente hace 2 semanas, muchos de los negocios de las cadenas de tienda quizás aún no han tomado la decisión si lo implementan o no. Lo importante acá es estar al tanto. Si usted utiliza a menudo una tarjeta de crédito de una de las cadenas de tienda grande, ojo, cada vez que mire el recibo, mirar el recibo, no queda otra que mirar el recibo a ver si ya este recargo se está llevando a cabo. Estamos hablando del 4%. ¿Hay otra llamada? Ok, no hay ninguna llamada. Estamos hablando del 4 hasta el 4%, que si usted hace una compra grande en una de las cadenas grandes, qué sé yo, si usted se va a una de estas que venden electrónicas y compra una nevera, una cuestión así, ya el recargo es un poquito más grande. Exacto. Walmart y Home Depot han dicho que no van a usar ese recargo. Ok. Entonces, bueno, hay por lo menos ya sabe de 2 tiendas grandes que han dicho que no van a utilizar el recargo. Pero ojo, sobre todo con los mercaderes, los negocios pequeños, ¿no? Porque son los que verdaderamente en tiempos de esta economía, pues son muchos retos y quién sabe. Tenemos una llamada en la línea. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Fíjese que mi pregunta tal vez no es con tarjeta de crédito, pero se está hablando del derecho al consumidor. Entonces yo quisiera saber acerca de muchas gasolineras, que fíjese que cuando usted levanta el handle, ya la cosa esa viene marcada hasta 15 o 20 centavos, y así en muchas gasolineras. Entonces me gustaría si tienen control acerca de todas las cosas. ¿Qué dice Joe? Las gasolineras han sido las primeras que han establecido ese recargo. Donde quiera que usted va a haber 2 precios, uno que es al contado o cash, y el otro si usa tarjeta de crédito. Oh, ok. Muchas gracias. Okay. A la orden. A la orden. Tenemos otra llamada. Adelante, por favor. Hola, sí.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo no entendí muy bien, ¿es el 4% aparte de los taxes? Sí, fíjese usted que sí, usted va a pagar el impuesto de venta, que ese impuesto de venta usted se lo está pagando al estado de Maryland, que ese es el 6.5%. Esto es adicional, este es un recargo adicional que puede ser del 1,5%, comenzando en el 1,5% hasta el tope, el límite es el 4%. Y una vez más, esta no es una ley del estado, esto es sería una opción del establecimiento donde usted haga su compra. Ok. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Adelante, la próxima llamada, por favor. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes, adelante. Sí, muy buenas tardes. Eso es lo que quería estar seguro, porque dicen que eso se aprobó recién a las finales del mes pasado, pero ya las gasolineras están cobrando eso desde el año pasado, igual que hay unas tiendas de Popeyes que si tú cobrabas con tarjeta ya te lo recargaban extra, como 60 centavos extra más. 60 centavos extra, Popeye, sí, no comas pollo frito. Sí, pero, o sea, si recién la ley ha salido porque ellos ya tenían el derecho de cobrarlo desde mucho ¿Cómo antes. es eso? Espérame, ¿cómo es que Popeye ya estaba cobrando eso? Sí, desde el año pasado Popeye, si te recargaban, o sea, si tú pagabas con tarjeta ya estaban cobrando 60 centavos más, decían, por el uso de la tarjeta. Dios mío, moraleja, coma saludable, no coma pollo frito. O sea, la verdad es que también lo hacían, sí, o sea, siempre ha habido eso desde el año pasado y recién se aprobó esa ley. Ok, yo entonces, ¿cómo era que Popeye o otras tiendas tenían un recargo así ya de antemano? Sí, ellos lo tenían. Popeye carga un porcentaje por pagar la comida con tarjeta de crédito. Oh, wow. Tremendo. Y eso es un reglamento de una ellos. política interna de ellos. Exacto. Ok, adelante, otra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Por favor, parece que no se entendió bien la pregunta que hizo el oyente anterior. Okay, cuando dijo que él iba a una gasolinera y al levantar la manguera, automáticamente corría el marcador a 20 centavos. Antes de poder echar la gasolina al vehículo. Pregunta para usted. La pregunta es, ¿ha hecho algo el Departamento de Protección al Consumidor sobre eso? ¿Ha chequeado o qué se puede hacer? Eso está regulado por el Estado, por el Departamento de Pesas y Medidas. Puede formular una queja a la Oficina de Protección al Consumidor y nosotros le pasaríamos esa queja al Departamento de Pesas y Medidas. Del estado de Maryland. Ok, vale la pena que tenemos que resaltar para todos los que nos escuchan que nosotros somos regidos por 3 formas de gobierno, el estatal, el local y el federal. Yo pertenece al gobierno local de acá del condado de Montgomery. De hecho, el número telefónico de esa oficina en particular es el 240-777-3636. 240-777-3636. Y este es un buen número de teléfono que usted, mire, lo escriba en una notita y lo tenga puesto en su nevera. Cada vez que le pase algo, que usted piense que usted ha sido abusado, ¿verdad? En algo en relación del consumidor, usted como consumidor dentro del condado de Montgomery, usted llame. Quizás no es la jurisdicción de este departamento nuestro en particular, pero como escucharon o yo, siempre le pueden referir al departamento correcto. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, señora. Muy buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Yo renté unos videos en Redbox y, bueno, pagué con mi credit card. Y entonces, yo devolví los videos y el siguiente mes me han cargado de mi tarjeta $180. Y me dicen ellos de que yo no devolví los videos, pero yo los devolví. ¿Qué puedo hacer en este caso? Oh, Dios mío. Ellos ya me lo cobraron, o sea. Si usted hubiera visto la cara de yo cuando usted dijo $180, esto está pesado porque hasta yo rento películas los viernes ahí en el Redbox con mi hijo. Dime qué hacemos. Yo también rentaba, pero desde ese momento yo ya no vuelvo a rentar en Redbox. ¿Qué va a rentar después de $180? No, y yo estoy llamando para que todo el mundo se entere y que ya no rente ahí porque es una estafa. ¿Cómo me cargaron a mi tarjeta esa cantidad? Y bueno, mi pregunta es, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Joe? ¿Otra vez? ¿Escucho por la radio? Sí. Gracias. Nos puede llamar a nuestra oficina y formular la querella oficial. La querella oficial. Ok. Y esta es la segunda vez que oigo algo similar. Algo similar. Ok, entonces fíjese, señora, imagínese, llame el 240-777-3636. Dele tiempo a Joe a llegar, trasladarse aquí de Wheaton a Rockville a su oficina para implementar la querella oficial. En un caso como este, Joe, ¿puede ella llamar a la tarjeta de crédito y decirle no haga este pago? Sí.
Ok. Sí, lo puede hacer, tiene 60 días para hacerlo. Le sugiero que lo haga hoy mismo. Inmediatamente. Inmediatamente que cancele esa transacción. Ajá. Y ahí en ese mismo momento se para esa transacción. La compañía de crédito empieza una investigación. Ok. Y ellos le tienen que justificar a la compañía de crédito que ese cargo fue real y justo. Entonces, fíjese, para la señora que acaba de llamar, lo primero, si no lo ha hecho, llamar a su tarjeta de crédito para hacerle un alto, un pare a este recargo oficialmente. Y si es débito en vez de crédito, al banco. Ya al banco. Al banco directamente, a ver si puede recuperar su dinero. Sí puede. Ya no tiene, la tarjeta de débito no tienen la garantía de crédito. Sí. Ok. 240-777-3636, la oficina de Joe. La próxima llamada, adelante. ¿Aló? Sí, dígame, muy buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de este pago de las credit cards. ¿Cuál es en qué se basan ellos para cobrar al consumidor? ¿Tienen estas este costo para las tiendas? ¿Tienen un costo fijo o es ajustable basado en las ventas? Porque me imagino yo que si tienen una cosa fija, ¿qué hacen entonces cuando ellos permítale que yo le conteste. Yo, adelante. Sí, cada tarjeta de crédito tiene un recargo diferente. Todo depende de la tarjeta de crédito que usted use. Estos recargos tradicionalmente estaban incluidos en el costo de la mercancía que usted cobra. Eso es un recargo que la compañía de tarjeta de crédito le cobra al comerciante por dejarle usted que use su tarjeta de crédito. En otras palabras, doña, fíjese, esto no tiene nada que ver con la tasa de interés que usted le está pagando a esa tarjeta en particular por el uso de la tarjeta de crédito. No es eso. Esto es el acuerdo que tenía el comerciante con la tarjeta de crédito por el uso del comerciante de la tarjeta de crédito, permitir que usted pueda utilizar esa tarjeta en su negocio. Y ahora el comerciante le está transfiriendo ese recargo al consumidor. La próxima llamada, muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo recuerdo, no sé si usted tiene conocimiento de la pollería El Pollo Rico que existió en Wheaton. Sí, tuvo problemas. Ok, los problemas que ellos tuvieron fueron los siguientes, más o menos, no exactamente, pero ellos cobraban mucho en cash y no aceptaban pagar con crédito. Por decir, un pollo te costaba $13, no te aceptaban pagar de crédito. Ok, bueno, entonces, esa era una opción que tenía ese comerciante en particular. En realidad... No, pero eso para el consumidor, o sea, no era legal. O sea, el consumidor tiene derecho a pagar con tarjeta en cualquier centro comercial. Espérame un momentico, antes de que tú sigas, deja que yo te hable, que él es el experto. No, pero tengo una pregunta con respecto a bueno, adelante, apúreseme con la pregunta, que hay gente esperando la línea. La pregunta es que en Gatesburg hay una panadería, la cual a veces uno compra pan y sobrepasa los $15 o $12 y no te quiere aceptar la tarjeta. O sea, eso Ok, Joe, entonces... ¿Es ilegal o qué? Exacto, ¿qué pasa? Lo escucho por la radio. Adelante, el negociante puede aceptar o no aceptar tarjeta de crédito. Esa es su opción, ¿right? Esa es opción del comerciante. Esa es opción al comerciante. Usted no lo puede forzar al comerciante a que acepte su tarjeta de crédito. Si él solamente permite cash, es cash. Váyase usted a muchos estacionamientos de Washington DC y solamente se puede pagar con dinero en efectivo. Lo que hagan ellos después con ese dinero, ese es problema de ellos y las leyes federales. Otra llamada, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Sí, gracias. Mire, yo estoy llamando porque yo tengo la tarjeta de crédito del Sears. Y yo no sé si me van a cobrar cuando vaya a comprar comida a la tienda o que vaya a un restaurante a comer o lo que sea. ¿Me van a recargar a mí en la tarjeta? Tiene que preguntarle al negocio antes de usarla si usted hace un recargo a la tarjeta. Porque ya las tiendas ya no tienen tarjetas propias. Las tarjetas de las tiendas ahora son por otros bancos que dan las tarjetas a nombre de Sears o a nombre de Macy's u otras tiendas. Exacto.
¿Ok? El Muchísimas gracias. consejillo del día de hoy es básicamente que usted como consumidor se informe antes de sacar la tarjeta de la cartera o de la bolsa. Usted pregúntele a la persona que le está vendiendo, a la cajera, a la mesera, ustedes tienen un cargo adicional por el uso de la tarjeta de crédito. Eso es lo que nos tenemos que acostumbrar a partir de ahora en adelante si vamos a utilizar tarjeta que no es de débito. Una llamada adicional, la última que va a entrar, Joe. Hola, sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, adelante. Sí, mi esposa firmó un contrato con un gimnasio por 2 años. Yo estuve presente y la señorita que la atendió le dijo, si no te sientes conforme un mes puedes cancelar el contrato, ¿no? Entonces ella probó por un mes, no le gustó porque le quedaba un poco lejos, no tenía mucha accesibilidad, ¿no? Si no tenía con carro. Entonces ella decidió cancelarlo. La pregunta. Sí, ellos siguieron sacando la plata del banco porque tenía que dar la tarjeta para comenzar todo el proceso. Ajá. Y entonces, cuando ella va a reclamar, le dijeron que la señorita que había hecho el contrato ya no trabajaba ahí y que por lo tanto ellos no sabían si ella le había dicho un mes o ¿Qué no. puede hacer? Se me está acabando el tiempo. ¿Cuál es Sí, la por solución favor. en un caso como este, Joe? Lo que está en el contrato es lo que vale, no lo que le han dicho en la conferencia o en la venta. Exacto, Todo es lo que está por escrito. Lo que está por escrito es lo que vale la pena. En el caso suyo en particular, si su esposa no mandó quizás una carta por escrito para hacer la cancelación oficial, quizás perdió el tiempo. Si usted se siente defalcado, mire, averigüe, piense cuál medidas usted puede tomar para que no le saquen su dinero automáticamente, especialmente si la doña no está utilizando el gimnasio. Se nos ha ido el tiempo volando. Cada vez que tú vienes se calientan los teléfonos porque las estafas son terribles. Me quedan 2 minutos del aire solamente, me está diciendo la rubia. Así que tenemos que hacer otro programa de esto, pero fíjense, para todas aquellas personas, la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery está aquí para servirle a usted, si usted es residente de nuestro condado. Ese número de teléfono es el 240-777-3636. Tenemos a Joe, que habla español. ¿Cómo se llama el otro investigador que habla español, que se me olvidó? Vega también está ahí, que habla español. Así que ahí ustedes saben. Un par de cositas que quiero mencionarles, les tengo que recordar, es que el próximo día 20, el día miércoles 20, comenzando a las 7:30 de la noche, va a ser el discurso oficial del Ejecutivo Leggett sobre el estado del condado. Esto dura aproximadamente 45 minutos. Es en el edificio cívico de Silver Spring. Los esperamos, lleguen. Siempre les exhortamos a la participación cívica. Para las personas que no hablan inglés, ese día en particular vamos a tener audífonos con traducción simultánea. Así que puede llegar y posterior a lo que es el discurso oficial, donde se habla del estado de nuestro condado, vamos a tener una recepción con algunos refrigerios, unas cositas para compartir, para compartir también y tener una confraternidad. Así que los invitamos, trate de llegar, póngalo en su calendario el día 20. Miércoles a las 7:30. Me tengo que despedir, una última cosita porque que querías decir algo. Quiero decirle que ese recargo también va a ser añadido en compras por la internet. En el internet debe estar especificado antes de pagar. Si usted ve que ese recargo está en el internet, no lo pague o negocie con la compañía que está comprando por internet. Nada, que como consumidores tenemos que abrir los ojos antes de abrir la cartera o la billetera o el monedero. Hay que abrir los ojos. Esa es la lección del día de hoy. Si necesita más información sobre cualquier tema de protección al consumidor, llamar a Joe. 240-777-3636. Espérate lo que te va a esperar a la oficina cuando llegues. Y ustedes saben, como de costumbre, cualquier información sobre nuestro condado, visitar nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov o, como de costumbre, marcar 311 para que una de nuestras operadoras que habla español les atienda. Yo soy Lorna Vigilí, muchísimas gracias por su sintonía, que tengan un hermoso día de celebración de la amistad y del amor, y recuerde, ojo, a la hora de hacer su compra con la tarjeta de crédito. Los espero el próximo martes. Hasta luego. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.